Bueno, a ver, quisiera que me digan si ya están viendo mi pantalla. Sí, Sí doctor se ve, José. doctor. Ya, muy bien, bueno. Vamos a comenzar entonces hoy día a repasar las diversas enfermedades que afectan a los riñones y al aparato urinario. Como bien sabemos, toda la interpretación, el entendimiento de una enfermedad, de una patología, como yo siempre les digo, está en función a que recordemos siempre lo normal. En este caso, ustedes ya conocen el aspecto macroscópico, la anatomía, ¿no?, del aparato urinario, el riñón, y la histología del riñón. Simplemente para recordar acá el aspecto macroscópico de los riñones. Como bien sabemos, son dos órganos que tienen ciertas características anatómicas, ¿no? Ustedes ya, como digo, han llevado anatomía y saben cuánto pesa un riñón de un adulto, etcétera. La coloración característica del riñón de la superficie renal, como vemos acá, es de un color rojo vinoso. Al corte nos permite reconocer lo que ustedes ya, como digo, conocen perfectamente: la corteza, la médula, la pelvis, los cálices renales y por último el uréter y al final acá, bueno, no está la vejiga, que también vamos a estudiar ahora, ¿no? Conociendo el aspecto macroscópico, podemos ya hacer ahora un recuerdo del aspecto microscópico. Son 4 elementos básicos fundamentales que debemos estudiar en todos los riñones. Primero es el aparato funcional importante renal. ¿Cuál es esa parte funcional? Es el glomérulo renal, ¿no? Por supuesto, son los que funcionan, pero esa es la parte más importante donde se lleva a cabo la filtración glomerular. Entonces acá tenemos en esta microfotografía, que es un riñón normal, tienen varios glomérulos, ¿no?, de caracteres normales, y la gran cantidad de estructuras tubulares, tanto proximales como distales. Todos estos elementos están en un estroma, ¿no?, que es el intersticio. Aquí es importantísimo evaluar también eso. Porque ahí, por ejemplo, si queda alguna patología intersticial, lo que va a haber es fibrosis, va a incrementarse la fibrosis, como vamos a ver luego. Entonces estamos recordando: primero glomérulos, segundo tubos, tercero intersticios y cuarto los vasos sanguíneos de mediano y pequeño tamaño. En esta microfotografía casi no se ve un vaso arterial, pero los vasos capilares sí, que son propios del capilar glomerular, ¿cierto? Las enfermedades renales, como ya les estoy diciendo, tienen los riñones varias partes, y solamente por el hecho de que quiero ser un poco más didáctico, hemos dividido estas enfermedades en glomerulares, tubulares, intersticiales, etc. Pero ¿qué es lo que quiero que ustedes tengan presente? Una enfermedad no solamente afecta al glomérulo exclusivamente, ¿no? Es raro. O que afecta exclusivamente el intersticio, no. Usualmente la gran mayoría de enfermedades compromete todo: glomérulos, tubos, vasos, intersticio, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, primero vamos a estudiar las enfermedades glomerulares, después vamos a ver los problemas tubulares, los problemas intersticiales y los vasos sanguíneos. Incluso esta clasificación acá que les muestro nos va a recordar lo que ya les he dicho, que eso es un riñón, en una biopsia renal, por ejemplo. Todo esto es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver, qué está pasando ahí en cada una de esas zonas. A la par de que sabemos lo normal desde el punto de vista anatómico, macroscópico y microscópico, tenemos que recordar lo normal en el aspecto funcional, ¿no? El riñón, ¿para qué sirve? Primero, pues sirve para la excreción de los productos, como dice acá, de desecho del metabolismo. Acá tienen ustedes uno de los grandes aspectos funcionales, ¿no? Todas las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo por vía oral, por vía endovenosa, etcétera, van a llegar a la sangre. Al final esos van a llevar a los riñones, en donde se van a excretar todo lo que se ha producido en el fenómeno metabólico propio de nuestro cuerpo, ¿no?
En segundo lugar, los riñones tienen que ver con la regulación del agua y electrolitos. Por eso que vamos a ver que la gran mayoría de problemas patológicos de los riñones están vinculados sobre todo a la retención de agua. ¿Qué significa eso? Edema, ¿no? Concomitantemente a eso, los electrolitos son otros elementos básicos y fundamentales para que se mantenga un equilibrio de esa naturaleza, ¿no? Hidroelectrolítico. Aparte del equilibrio hidroelectrolítico, también va a tener que ver con el equilibrio ácido-básico de todo nuestro cuerpo. Y por último, el riñón también se caracteriza porque produce ciertas hormonas que son importantes en el desarrollo de muchas enfermedades o en el funcionamiento en general de nuestro cuerpo, ¿no? Ejemplo, la eritropoyetina, que tiene que ver con el aspecto hematológico y así por el estilo. Existen varias hormonas que ya ustedes lo han estudiado. Cuando se trastorna estas funciones y ese aspecto anatómico, se van a producir las enfermedades renales. Cuando se produce una enfermedad renal, vamos a tener los denominados síndromes clínicos. Síndrome no es una enfermedad. Síndrome, ustedes bien saben, es un conjunto de signos y síntomas. Y en patología renal, pero ese término siempre lo vamos a escuchar, siempre se va a tener presente. Entonces tenemos primero el síndrome nefrótico, cuyas características son estas, ¿no? En la que en el síndrome nefrótico el paciente está eliminando proteínas, ¿no? Si al eliminar las proteínas significa que en el cuerpo van a disminuir y eso da lugar a la hipoalbuminemia. Eso condiciona al edema. Ustedes recuerden además, ya les he dicho, todo lo que han aprendido acá hay que aplicarlo. En patología general les enseñamos cuáles son las causas de edema, ¿no? Las diversas causas, el edema hidrostático, el edema de tipo vinculado a las proteínas, ¿no? Entonces aquí podríamos estar, por ejemplo, si hay hipoalbuminemia. Otro trastorno, como hemos visto, el riñón tiene que ver con el metabolismo, la eliminación de todos esos productos. También se puede producir la hipercolesterolemia y la lipiduria, es decir, trastorno del metabolismo de los lípidos. Y el otro término parecido, pero solamente se le agrega algunas que otra cosa, ¿no? El síndrome nefrítico, básicamente en el que se le agrega hematuria. Y la hipertensión es otro problema acá también, ¿no? Aunque en el síndrome nefrótico también se presenta la hipertensión, pero aquí en el nefrítico es mucho más prominente. Entonces tenemos esos dos grandes síndromes, nefrótico y nefrítico. El síndrome nefrótico nos va a indicar que hay una severa insuficiencia renal. Cuando se produce la enfermedad, entonces decíamos que vamos a en síndromes, nefrítico. ¿Y cuáles son los síntomas y signos más importantes en la patología renal? Son estas. Número uno, la hematuria o la proteinuria, es decir, presencia de sangre en la orina o se está eliminando gran cantidad de proteínas en la orina. Esos dos problemas pueden ser asintomáticos. Eso es lo más peligroso todavía. Porque imagínense que el paciente esté eliminando sangre y ni se da cuenta, porque de repente está vinculado a un tumor maligno de los riñones, que es, como vamos a ver después, ese es el mayor peligro, ¿no? O de repente es un tuberculoso, está haciendo una lesión cavitaria renal y produce hematuria. Miren, cuando hay hematuria, hay que tener ya mucho cuidado, porque la hematuria y la proteinuria incluso pueden ser fáciles de detectar. Cuando usualmente un paciente va a una consulta, lo usual es que se le haga exámenes de sangre, de orina, ¿no? Los más simples, ¿no? Hemograma, hemoglobina, glucosa, urea, colesterol, examen de orina completa. Pero ahí ya debe salirnos algunas cosas. Si en esa orina sale hematuria, mucho cuidado. Porque ya les digo, la hematuria puede ser asintomática. Cuando se produce una insuficiencia renal aguda,
va a haber, ya les dije, que ese riñón no funciona, una severa oligonuria o llegar a la anuria, es decir, el paciente ya no orina, ¿no? Lo cual nos está diciendo que esos riñones deben estar totalmente dañados. Y aquí vamos a ver entonces los problemas de que la insuficiencia renal aguda puede ser por problemas glomerulares, puede ser por problemas tubulares o problemas intersticiales. Usualmente los tres están juntos, unos quizás en mayor proporción que los otros. En la insuficiencia renal crónica, la palabra lo dice todo, ¿no? Puede ser que un paciente que no se trató adecuadamente un problema agudo pasó a la fase crónica y que clínicamente se va a caracterizar porque los síntomas y signos son más prolongados, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la uremia, que tampoco no debe haber normalmente, ¿no? Y una insuficiencia renal crónica es sinónimo de estadio final de las enfermedades renales. Un paciente con insuficiencia renal crónica es un candidato a que debe hacérsele un trasplante porque ya sus riñones no funcionan. Después hablaremos un poco de eso. Pero si tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, lo primero que se hace, y la gran mayoría de pacientes con este problema es sometido a la diálisis, ¿no? La diálisis, que es un procedimiento bastante engorroso, sobre todo para el paciente, doloroso, un paciente con insuficiencia renal crónica que está sometido a la diálisis, es un trauma para el pobre paciente, ¿no? De ahí la gran importancia de que debemos tratar de solucionar eso, pues. Ya le dije que la solución actual pues son los trasplantes, ¿no? Lamentablemente ahí tenemos muchos problemas. Vamos a estudiar también las infecciones urinarias, que por supuesto son muy frecuentes, ¿no? Por bacterias, y en la que usualmente en la orina vamos a encontrar presencia de leucocitos degenerados que obviamente. Y por último, el otro problema que está asociado a este órgano son la presencia de los cálculos, denominada la nefrolitiasis. Muy bien, vamos a comenzar entonces por estudiar las glomerulopatías. Glomerulopatía es un término que a mí no me dice nada, simplemente me está diciendo que hay un problema a nivel glomerular. Pueden ser muchas cosas, puede ser diabetes, puede ser lupus, puede ser amiloidosis, qué sé yo, ¿no? Simplemente, como digo, la glomerulopatía me dice que estamos ante un problema glomerular. Y ya les dije que recordamos lo normal. Acá tenemos un glomérulo normal, está muy bonito, miren, todo el penacho glomerular, los capilares glomerulares con el lumen libre, las paredes de esos capilares, su grosor normal. Está la cápsula de Bowman, que no tiene mayor alteración. El espacio de Bowman o espacio urinario está libre, por eso este es un glomérulo normal. En patología renal, cuando hacemos el estudio, ojo, de que no es exclusivamente morfológico, y también quiero insistir en eso, de que el diagnóstico de cualquier enfermedad a veces se puede creer ya porque se le sacó un pedazo del órgano, una biopsia, una pieza quirúrgica, qué sé yo, y eso lo mandamos al patólogo para que estudie hasta el diagnóstico. No es así. Todo cuadro clínico, todo cuadro quirúrgico que al final termina haciéndosele un estudio anatomopatológico, ya repito, puede ser de una biopsia, de una pieza quirúrgica, el patólogo debe conocer todos los datos clínicos. Yo, para hacer un diagnóstico, no solamente en patología renal, en cualquier enfermedad, tengo que conocer todos los datos. Edad del paciente, de dónde viene, su ocupación, su enfermedad, cómo ha sido, qué exámenes le han hecho, qué radiografía le han hecho. Todo eso es importante para hacer una interpretación adecuada, ¿no? Si tomamos una biopsia renal, que es el último elemento en toda esa cascada de pruebas para hacer un diagnóstico renal, de enfermedad renal, como se dice, la forma, el método más influyente y que en última instancia va a dar el diagnóstico, evidentemente es pues la histología, ¿no? La anatomía patológica, lo que nosotros vamos a estudiar, pero ya les digo, conociendo el aspecto clínico.
En patología renal, así como estamos viendo acá el glomérulo, muy bien, de repente, de acuerdo al cuadro clínico, me dicen que acá este paciente tiene un síndrome nefrótico, pero yo de repente veo, pero si no tiene nada, está normal. No, pero el nefrólogo va a decir, pues, ¿cómo que está normal? Si el paciente está con un síndrome nefrótico severo, algo está pasando, pues no. Pero miren, ¿qué ocurre? Que con el microscopio óptico, ustedes bien saben, tenemos cierto límite, se llama la capacidad de resolución del microscopio óptico, que es con lo que trabajamos rutinariamente, ¿no? En todas partes, no solo acá, en todo el mundo. Hacemos una coloración de hematoxilina y vaccina, como están viendo acá, y luego lo vemos en el microscopio. Pero ya les digo, en algunos casos, de repente nos parece pues que no hay lo que esperábamos encontrar. Esa capacidad de resolución del microscopio óptico nos limita. Acá, por ejemplo, no, diríamos que no tiene nada, no veo nada más, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, miren, aquí este capilar, un capilar, otro capilar, otro capilar. Ahí están las células en la superficie interna, su núcleo se ve, las células endoteliales, pero nada más no lo vemos más, ¿no? Podemos ver las paredes, como les dije acá, de ese capilar, están normales, ¿no? La membrana basal de la cápsula de Bowman, normal. Pero con el microscopio óptico, esa capacidad de resolución se dice que hasta 1200 veces más, es decir, aumentamos nuestra capacidad de ver esa lesión, ese órgano, ese tejido, 1200 veces más. Ahí nomás ya no podemos pasar más, pero yo quiero ver más, pues, ¿no? Quiero ver en detalle qué estará pasando acá, ¿no? Porque aparentemente no hay nada, bueno, pero yo quiero ver esto de acá, esto que está en el cursor, esos capilares, ahí, aquí, este pedacito. Para eso tenemos el método de la técnica de microscopía electrónica. La microscopía electrónica es una técnica que ya tiene muchos años, que es de gran valor, que de repente en algunos campos ha perdido un poco de vigencia, pero en patología renal tiene un gran valor, es de gran ayuda, como vamos a ver después. Para que se orienten a lo que vamos a ver luego. Entonces, el glomérulo, ya les dije, yo quiero ver estos capilares, estos de acá, a ver cómo está eso. Entonces, le hacemos un estudio con el microscopio electrónico. Quiero ver esta partecita nomás, eso nomás. Ahí está, miren cuántas cosas nos muestra esa partecita que no veíamos nada, ¿no? Miren. Acá hay un capilar, para que se orienten, este es un capilar. Esto negrito, esto que parece una corbata Michi, esos son hematíes. Acá hay otro capilar, está el otro a su lado, con sus hematíes. ¿Se acuerdan con el microscopio óptico en la superficie interna de los capilares veíamos los núcleos de las células endoteliales? Este es el núcleo de la célula endotelial, este de acá. Pero acá, ¿por qué no lo vemos? Claro, porque a diversos niveles no vamos a ver el núcleo. Acá sí, en este capilar se vio, ¿no? Ahí está bonito el núcleo, pues mire cuántas características tiene, ¿no? Entonces, vean, ahora vamos a estudiar en esta microfotografía las características anatómicas, morfológicas, ultraestructurales del riñón. Si ustedes o yo trato de explicarles y espero que me entiendan, sí me entienden. Al final, todo lo que se habla, que aparentemente son palabras medio complicadas, ¿cómo será eso que nos confunde? Es sencillo. Vamos, entonces ya estamos, ¿ven? Ya estamos en la técnica de microscopía electrónica. Ya. Vamos a partir de acá. Capilar. Un capilar, otro capilar. Aquí está la célula endotelial, acá se ve el núcleo. Acá no la vemos, pero ¿qué se ve acá? En la superficie interna, con un poco de detenimiento, de detalle, van a ver ustedes donde estoy siguiendo el cursor, ¿ve? Ahí parece un rosario, ¿no? Ese es el citoplasma de la célula endotelial. ¿Por qué se ve como un rosario? Porque es de aspecto fenestrado, tiene unos huequitos, todos estos son huequitos.
Eso nos explica cómo se lleva a cabo la filtración, ¿no? Por esos huequitos pasa pues la filtración. Entonces, la célula endotelial es fenestrada. Esa es la célula endotelial. Vamos a salir de ahí para afuera. Debajo de ese rosario hay una línea blanca, una raya blanca. Es un espacio, a ese se le llama el espacio subendotelial. ¿Ya? Y todo esto que acá les estoy mostrando, acá, esto está en todo el capilar igualito, porque esto es un capilar normal, un riñón normal, así debe ser un riñón. Estábamos entonces en ese espacio blanco con una línea, el espacio subendotelial, está debajo del endotelio. Luego sigue una rayita, miren, como si hubiera sido trazado con la punta de un lápiz, ¿ve? Bien parejita, una rayita negrita. Eso se llama la lámina densa. Encima de esa lámina densa, encima de la lámina densa, hay otro espacio como el subendotelial, hay otro espacio blanco, ¿ve? Delgadito, ¿no? Así, como una rayita. Ese es el espacio subepitelial. ¿Por qué? Porque está debajo de estas células, que son células epiteliales. Pero estas tienen, es el espacio entonces subepitelial. Estos tres elementos, el espacio subendotelial, la lámina densa y el espacio subepitelial, forman lo que se llama la membrana basal. Eso es lo que lo vemos con el microscopio óptico. Pero en el microscopio óptico no vemos pues estos detalles. Ahí está entonces la membrana basal. Les decía que encima del espacio subepitelial están las células epiteliales. Estas son células epiteliales. Estas son células epiteliales. Esta es otra célula epitelial. ¿Qué característica tienen estas células epiteliales? Acá ven ustedes, miren, como unos deditos, ¿no? Esto es parte del citoplasma, de este citoplasma, de esta célula epitelial. Como unos deditos, unas formaciones digitiformes, ¿no? Como unos arcos en algunos casos se ve. Esos se llaman los podocitos o pedicelos. Y los podocitos o pedicelos deben ser así debemos verlos. Repito, los podocitos o pedicelos entonces son parte de esta célula epitelial. Ahora, les dije que esta es una célula epitelial, esta es otra célula epitelial. Esta célula epitelial está en contacto con el capilar glomerular, con los capilares glomerulares. Por eso se le llama célula epitelial visceral. Célula epitelial visceral. Al frente, acá, hay otras células epiteliales, un poco diferentes, medio alargaditas. Miren, el núcleo se ve muy bien. Probablemente si queremos ver las organelas, pues acá se puede ver perfectamente, ¿no? Pero el objetivo es que veamos cómo acá tenemos células epiteliales viscerales y estas son células epiteliales parietales. Y estas están formando esto que es la cápsula de Bowman. Esta es la cápsula de Bowman. Esta tiene una zona aquí basal, uniforme, que justamente se llama la membrana basal de la cápsula de Bowman. Entonces, vean, normalmente estas están libres, acá hay un espacio, este es el espacio de Bowman, el espacio urinario, así debe estar libre. ¿Por qué? Porque si llega la sangre, los elementos que hay que filtrar, se filtra, sale acá al espacio urinario y después de ahí al final va a terminar en la vejiga, ¿no es cierto? La orina. Pero si hay algún problema inflamatorio de diversa etiología, se va a inflamar estas células, esta y esta. ¿Y qué va a ocurrir? Se van a pegar estas dos. ¿Qué pasa al pegarse? Bloquean, tapan el espacio de Bowman. Y ahí vamos a ver cómo cuando tapan forman una especie de medialunas. A esas incluso después vamos a ver cuando veamos la clasificación, ahí dice una glomerulonefritis con formación de medialunas. Bueno, es fácil pues entender, como repito, si sé cuál, por qué se llama medialuna, ¿no? Que es que se han pegado las células epiteliales viscerales con las células epiteliales parietales, eso ya es patológico, se han pegado. Muy bien.
ya les dije que la técnica de microscopía electrónica es muy valiosa en hacer los diagnósticos, sobre todo en las glomerulopatías. El gran problema de la microscopía electrónica es que es muy cara, es una técnica muy carísima. Lo que quiero también decirles a ustedes, a veces cuando no conocemos, no sabemos, nos hablan de aparentes aparatos o procedimientos que de repente nosotros no somos capaces de hacer, ¿no? Yo siempre en las clases presenciales preguntaba, ¿y a dónde mandarían ustedes para que le hagan un estudio de microscopía electrónica? Entonces alguien decía, pues bueno, lo mando a Estados Unidos, ¿no? Como siempre. Otro día, no, lo mandamos a Europa, pues España, Italia, Francia, ¿no? ¿Y para qué lo van a mandar? ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos incapaces? No, no, absolutamente. Eso tenemos que quitarnos esa mentalidad que nos han transmitido muchos, y hasta ahora todavía hay muchos, que yo contra eso yo lucho, ¿no? Porque nosotros somos tan iguales que cualquier otro. ¿Qué diferencia hay entre, en este caso, nosotros, que ustedes que van a ser médicos, yo que soy médico, entre un médico peruano con un médico, vamos a ponerle pues norteamericano? Y simplemente será pues el color de su piel, sus ojos, pero su cerebro es igual, ¿no? ¿Acaso ellos tienen 4 brazos, tienen 4 ojos? No, igualito que nosotros, pues no. Y eso yo se los digo por experiencia, ¿no? Porque yo he estado, pues, así como probablemente muchos de ustedes tendrán oportunidad posteriormente de ir a otros sitios. Yo he estado en muchas partes del mundo, en la cual pues me ha permitido ver esto, ¿no? Que no, nosotros no tenemos que sentirnos menos que nadie. ¿A dónde apunto? De que cuando necesitamos un estudio de microscopía electrónica, tenemos acá en el Perú, hacemos, ¿no? Hacemos. El, Actualmente, ya le digo, el gran problema de la microscopía electrónica es el costo. Pienso que actualmente, por ejemplo, hacer un estudio de una biopsia renal con el microscopio electrónico no debe bajar de $1000, ¿no? Por supuesto que eso no está al alcance, pues, de la mayoría de gente, ¿no? Pero si se puede hacer, se hace. Actualmente en el hospital de niños, por ejemplo, hace poco han traído un microscopio electrónico. Después existe en el Instituto de la Papa, en La Molina también. ¿Por qué dirán? ¿Y por qué en la papa? Porque la microscopía electrónica no solamente se usa en medicina, sino se usa en muchas otras disciplinas del ser humano, ¿no? En la minería, en la agricultura, ¿no? Y así por el estilo. Para eso es de gran valor. Aquí en esta fotografía les estoy mostrando otra técnica de microscopía electrónica. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? Cómo se veía bonito, los núcleos, las células. Acá no. Este es un riñón que estamos viendo acá, un glomérulo. Acá hay otro glomérulo y estamos viendo tridimensionalmente, ¿no? Nos permite ver, examinar de la superficie cómo está. Por supuesto, acá no vamos a ver en detalle, pues, cómo está el epitelio, cómo están las células endoteliales, etcétera, ¿no? Sino es la superficie. Esto se llama una técnica de scanning de la microscopía electrónica, ¿no? En cambio, el otro es un estudio de microscopía electrónica de transmisión, se dice, ¿no? Es igual como la microscopía óptica, que es de transmisión, ¿no? ¿Por qué? Porque se transmite la luz. Bueno, entonces, vamos ahora. Antes de hablar de las glomerulopatías, para poder entender estos nombres, estas denominaciones, hay que recordar estos términos. Y ahí también está fácil todo lo que después ya se habla. Por ejemplo, vamos a decir una glomerulonefritis focal. ¿Cuándo? Cuando el problema, la lesión, ha afectado solo algunos glomérulos. Difuso generalizado, que afecta a todos o casi todos los glomérulos. Entonces pueden tener una glomerulonefritis difusa. Ya saben qué significa eso, ¿no? Segmentario, afecta solo parte del glomérulo. Sí,
No, señorita, ahorita estoy ocupado, ya estoy dictando una clase, por favor póngalo en formal y eso no se malogra, ¿ya? Gracias. Bueno, entonces estamos viendo lo que es el término de global, en la cual afecta todo el glomérulo. Después dice endocapilar, glomerulonefritis endocapilar. ¿Por qué? Porque hay una proliferación de las células que están por dentro de los vasos capilares. ¿Y ahí quiénes están? Las células endoteliales y las células mesangiales. Entonces, cuando vemos que hay un predominio de células endoteliales y mesangiales, hablamos del término de endocapilar. Extracapilar, el término lo dice todo también, ¿no? Extra por fuera. Hay una proliferación de células epiteliales, viscerales o parietales de la cápsula de Bowman. Entonces, como ven, por último, el término que en algo ya les había adelantado, puede ser una glomerulonefritis focal con formación de semilunas. Entonces ya hay se hace le podemos poner su nombre y apellido, materno, paterno, si es que cabe la comparación, ¿no? A los problemas que tenemos. Y repito, si ustedes recuerdan esto y recuerdan lo normal que les expliqué en el estudio ultraestructural, la cosa es sencilla. Ya le dije, semilunas, entonces proliferación de las células que ocupan el espacio de Bowman. Y ahí estábamos hablando de las células epiteliales viscerales y las células epiteliales parietales. Ahora vamos a hablar entonces de las glomerulonefritis. Glomerulonefritis primaria, glomerulonefritis secundaria y las hereditarias. Primarias significa que son enfermedades que afectan primitivamente los glomérulos. Y hay una variedad de diversas formas de glomerulonefritis, ¿no? Vean, todo lo que dice acá está en lo que ya hemos hablado, ¿no? Los términos, por qué se llama focal, por qué se llama mesangial, ¿no? Entonces tienen acá glomerulopatía de cambios mínimos o nefrosis lipoidea. Simplemente es cuando lo que al comienzo les decía, de repente tenemos un paciente con un síndrome nefrótico, le hacemos el estudio, vemos con el microscopio óptico y aparentemente su riñón está normal. Pero le hacemos el estudio de microscopía electrónica y ahí está el problema. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. La otra, bueno, es fácil, ¿no? Segmentaria y focal, y esos términos los hemos repasado ahora. Formación de medias lunas, lialinosis segmentaria y focal. Vean, todos es una combinación de esos términos que hemos repasado, ¿no? Membranosa significa simplemente que hay un engrosamiento de la membrana basal. Ya saben quién forma la membrana basal, ¿no? Aguda, bueno, es un término básicamente clínico en base a la duración del proceso y a la gravedad así tan rápido de un problema glomerular. Mesangial, en la que proliferan básicamente las células mesangiales y el mesangio, ¿no? Membrano proliferativa, vean, combinando las palabras, ¿no? Membrano es problema de la membrana basal. Proliferativo significa que hay un incremento de las células. Pueden ser células endoteliales, pueden ser células mesangiales. Les decía que en algunos casos podemos tener un ejemplo como este, en el cual acá hay una biopsia renal, un glomérulo con el microscopio óptico, no tiene nada, pero es un niño, un paciente que tiene un severo síndrome nefrótico. Bueno, si yo tengo eso, ya le dije, ¿qué me queda? Hacer el estudio con el microscopio electrónico. Le hacemos el estudio con el microscopio electrónico y bueno, ya nos aclara la cosa, pues cosa que no veíamos con el microscopio óptico. A ver, para que se orienten, pese que ya me imagino que están algo familiarizados. Aquí este es un capilar, ¿ya? Acá hay un lumen de un capilar, acá no hay hematíes, acá hay otro capilar, acá hay células epiteliales, viscerales, ¿no? Acá también hay parte de células epiteliales viscerales. Bueno, este es el espacio de Bowman, espacio urinario, esta es la cápsula de Bowman. Vamos a ver. Dijimos que están por dentro las células endoteliales. ¿Qué característica tienen? Que están fenestradas, es decir, son como un rosario. Y tratamos de ver acá, ahí está, ¿no? Normal, no hay problema. La membrana basal, ¿qué es esto? Donde estaba el espacio subendotelial, la lámina densa y el espacio subepitelial. Se ve que todo es parejo, no hay problema, ¿no? No hay problema.
Nos vamos más afuera, la célula epitelial visceral. ¿Qué características tenía? Que tiene unas formaciones que se llaman los podocitos. ¿Acá dónde están los podocitos? No hay podocitos, se ha pegado todo, ¿no? Se ha pegado todo. Estas alteraciones, entonces, como ven, nosotros no lo vemos pues, con el microscopio óptico. Esto es lo que se llama entonces una enfermedad por cambios mínimos. Bueno, si ya hemos recordado los términos, ¿no? Segmentario, focal, etcétera, este es un ejemplo de eso, ¿no? Acá tenemos un glomérulo que no está comprometido todo el glomérulo, sino es una parte, ¿no? Eh, Hablaríamos de una glomerulonefritis segmentaria. ¿Mm? En este caso, vean acá, en este glomérulo, acá estamos viendo este glomérulo, acá está la cápsula de Bowman, aquí está el espacio urinario, acá está libre, aquí está el capilar glomerular, un poco celular, ¿no? Hipercelular, muchas células, algo nos está diciendo que ahí está reaccionando con algún problema inflamatorio. Aquí el espacio de Bowman desapareció porque ya se pegaron, ya se pegaron. Aquí también desapareció, pero miren acá, por supuesto, esto nos recuerda a una semiluna. A esto es lo que se llama enfermedad o glomerulonefritis con formación de semilunas. Decíamos que habían lesiones focales o segmentarias caracterizadas por hialinización, como en este caso. Miren acá, por ejemplo, la pared de esta estructura tubular tiene este aspecto eosinófilo, medio hialinizado. El glomérulo igualito, ¿no? Más predomina ese color rosado prominente. Las células no son muchas, ¿no? Comparen esta zona con esta zona de acá. Esto está normal, esto es lo que está comprometido. Entonces, igualito también hay un problema glomerular segmentario. Les decía que hay un término que se llama glomerulopatía o glomerulonefritis membranosa. Eso está en relación exclusivamente al engrosamiento de la membrana basal. Ya sabemos cuál es la membrana basal. Y acá, con un microscopio óptico, vemos que las membranas basales están gruesas, de los capilares. Todos están gruesos, por eso se ve muy rosadito. Y acá en la flechita estamos viendo que uno de esos capilares tiene como dos líneas. Acá hay una línea y para afuera otra línea. Eso se compara con las líneas del ferrocarril. Eso caracteriza a la glomerulonefritis membranosa. Cuando es un problema agudo, sobre todo, insistiendo, todo esto tenemos que asociarlo a la clínica. Tenemos un paciente que tiene de repente un compromiso de la función renal, se le toma la biopsia y hay que ver los glomérulos, un glomérulo muy hipercelular, ¿no? Una gran celularidad. ¿Qué células serán? Serán pues células endoteliales, células mesangiales, pero llama la atención que los capilares, aquí por ejemplo, miren, ven, su lumen, hay estas formaciones medio con lobulaciones, ¿no? ¿Qué son esos? Son leucocitos polimorfonucleares. Y si vemos en otros, igualito, gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. ¿Qué es esto? Simplemente es una glomerulonefritis aguda. Ustedes saben que la inflamación aguda se caracteriza por la presencia de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Un proceso infeccioso general puede producir esto. Aquí, en esto, miren, el compromiso es difuso, ¿no? Compromiso es difuso, incluso da la impresión que hay un engrosamiento de la membrana basal, puede ser en algunas zonas. En zonas hay una hipercelularidad. Esta zona de acá es el mesangio. Entonces, estamos hablando de un incremento de la celularidad mesangial, pero hay incremento de las células. Entonces aquí puede caber el término de glomerulonefritis membrano proliferativa, porque están aumentando las células, como repito, especialmente mesangiales. Muy bien,
Ahora vamos a las glomerulonefritis secundarias. Como la palabra lo dice, secundario es todo problema glomerular que se asocia a otras enfermedades, ¿no? Pueden ser sistémicas, metabólicas, inmunológicas, qué sé yo. Y acá tienen una lista de las enfermedades que con más frecuencia comprometen a los glomérulos. Siendo el lupus, que ocupa el primer lugar, la enfermedad de tipo inmunológica que termina usualmente produciendo gran daño renal con insuficiencia renal. Entonces los pacientes con lupus van a terminar al final pues requiriendo diálisis, requiriendo trasplante, ¿no? La esclerodermia, otro problema inmunológico también, la púrpura, ¿no? La amiloidosis, presencia de ese material eosinófilo, amorfo, que es una proteína normal, ¿no? Que está asociada a diversas enfermedades. Por ejemplo, un paciente eh, tuberculoso, al final puede terminar complicándose con una amiloidosis. Un paciente que tiene una neoplasia maligna, al final puede terminar haciendo una amiloidosis. Otro gran problema es la diabetes mellitus. Esta enfermedad que tiene pues gran preponderancia no solamente en nuestro medio, ¿no? Sino en todo el mundo. Trastorno metabólico de la glucosa. Los problemas infecciosos del endocardio, la endocarditis, también van a producir una glomerulonefritis secundaria. Hay alteraciones de las paraproteínas que también van a asociarse a problemas glomerulares. Y por último tenemos el embarazo, ¿no? El embarazo, si no se controla adecuadamente en una mujer, al final puede ser terminando una toxemia. Y si se produce una toxemia, termina en una glomerulonefritis. Miren cuántas cosas, ¿no? Que se pueden complicar. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de un glomérulo que definitivamente con el microscopio óptico, ya pues con esto vemos ya, está totalmente comprometido. Miren acá un gran incremento de esta zona eosinófila. Acá los capilares parece que estuvieran muy dilatados. Acá ya se han pegado la cápsula de las hojas viscerales y las células epiteliales, endoteliales y parietales, ¿no? De la cápsula de Bowman, ya está tendiendo a formar medialunas, lo mismo que acá, ¿no? Esto es un ejemplo del lupus. El lupus, desde el punto de vista anatomopatológico de la microscopía del riñón, no tiene una lesión típica patognomónica, ¿no? Si cabe el término. Porque el lupus puede simular cualquier cosa. Puede ser una glomerulonefritis membranosa, puede ser con formación de medialunas, etc. Pero es una lesión invalidante de la función renal, ¿no? Ahora, el lupus en las biopsias renales, en el estudio de las biopsias renales, se clasifica incluso hasta en 5 grupos, ¿no? Se supone que el grupo 1 es la lesión menos prominente y el grupo 5 será pues la lesión severísima, ¿no? Otro caso, como les decía, que pueden estar asociadas a muchas enfermedades, sobre todo consultivas, crónicas, es esto. Acá estamos viendo este glomérulo que tiene una zona medio rosada, amorfa. Acá no hay células, hay una, ¿no? Por acá, pero el resto es amorfo y alino. Esto, viendo así nomás, esto es típico de una amiloidosis. Por supuesto, para ratificar eso habría que hacerle una coloración de histoquímica, por ejemplo, un rojo de Congo y nos sale amiloidosis. Otra forma de estar seguros que esto es amiloide, le haremos el estudio de microscopía electrónica, que aquí está. Acá, ¿qué cosa estamos viendo? Esa zona rosada que veíamos ahí está constituida por una serie de filamentos. Con detalle se puede ver acá, fibrillas. Por eso dice que el amiloide se caracteriza por tener ultraestructura fibrilar. Eso ya nos dice pues que indudablemente no hay ninguna duda que es una amiloidosis. Muy bien, cuando entonces tomamos una biopsia, este es un ejemplo de una biopsia donde no tenemos todo el parénquima renal, pero una biopsia tiene que ser buena, pues para que sea buena una biopsia tiene que tener primero glomérulos, tiene que tener tubos, tiene que tener intersticio, tiene que tener vaso sanguíneo, ¿no? Que son los elementos que estudiamos, porque se da el caso de que de repente el nefrólogo toma una biopsia y no hay glomérulos, o de repente hay uno, que eso no es significativo, pues, ¿no? Una biopsia renal se dice que para que pueda por lo menos ser representativa debe tener por lo menos 15 a 20 glomérulos, ¿no? Por lo menos.
Acá, por ejemplo, diríamos que es una biopsia que sí tiene buen número de glomérulos, porque solamente estaban viendo una parte de la biopsia, ¿eh? Glomérulos, por supuesto, en diversos estadios de enfermedad, ¿no? ¿Ve? No todos son iguales, ¿ve? Esto es más con áreas de hialinización, etcétera. Acá formaciones de tipo nodular, ¿no? Parecen, incluso esto nos recuerda a una glomerulonefritis diabética, ¿no? Porque forma esa glomeruloesclerosis nodular. Los tubos, miren cómo están los tubos, ¿eh? Totalmente distorsionados, ¿no? Unos delgaditos, la membrana basal más gruesa, no se ven sus células epiteliales, el intersticio, si bien esta no es una coloración para tejido conjuntivo, está muy ensanchado, probablemente eso significa que acá hay bastante fibrosis. Además, en el intersticio hay infiltrado inflamatorio crónico. Y el otro elemento que nos faltaría examinar es esto. Acá hay, miren, un vaso sanguíneo, vaso arterial de mediano tamaño, que no está normal tampoco, ¿ves? Sus paredes gruesas acá, delgadas acá, probablemente una severa arteriosclerosis tiene este paciente, ¿no? Por último, vamos a las glomerulonefritis hereditarias. Si hablamos de hereditaria, significa que es un problema genético. El síndrome representativo de este problema es el síndrome de Alport. El síndrome de Alport igualmente, desde el punto de vista de microscopía óptica, va a ser difícil que con eso solamente hagamos el diagnóstico, salvo que conozcamos, ¿no? Si tenemos el estudio genético ya, pues no hay ninguna duda, ¿no? Porque definitivamente cuando hacemos el diagnóstico de síndrome de Alport, hay que hacer el estudio genético, y no solamente del paciente, sino de todos sus familiares. Se describía en algunos casos cuando hacemos la biopsia de un riñón en uno de estos pacientes que mostraban células como esta, ¿no? Células claras, miren, células claras, ¿no? En alguna oportunidad se pensó que esas podrían ser sinónimo de Alport, pero después se dijo que no, era dudoso porque también se veían en otras alteraciones. El Alport, la única forma de hacer el diagnóstico, así como el de cambios mínimos, es con el microscopio electrónico, porque la lesión básicamente es de la membrana basal. Vamos a ver, aquí, acá tienen un capilar, estos negritos son hematíes, aquí está la célula endotelial, ahí está, se ve, ¿no? Se ve, está conservada. La membrana basal acá, miren, en esta zona un poco delgada, en esta zona ancha, miren, ¿no? Ensanchada. Acá hay otra zona ensanchada, irregular, hay irregularidades, ¿no? Segmentarias. Hay un segmento que es delgado, otro segmento que es grueso, eso es propio del Alport. Siguiendo el examen, ¿cómo están las células epiteliales? Ahí están, miren, ahí están los podocitos, ¿ves? Los pedicelios, eso deben verse. Por lo tanto, este no es problema de la célula epitelial, sino es de la membrana basal. Y en esta foto podemos ratificar mejor eso, ¿no? Este es un capilar, acá hay otro capilar, aquí está la membrana basal, miren, tienen cierto grosor. Comparemos con esta, miren, esta membrana basal ve una rayita, ¿no? Delgadito. Hay diferencias entonces en el engrosamiento de la membrana basal en el síndrome de Alport. El aparato urinario, los riñones, como todos los otros órganos de nuestra economía, pueden tener pues diversas anomalías, ¿no? Congénitas, entre las cuales tenemos la agenesia, ausencia de riñón. La ausencia de riñón significa muerte, ¿no? Que ese feto, ese embrión, eso no va a vivir, pues ¿cómo va a vivir sin eso? Hipoplasia, de repente puede vivir porque sus riñones están pequeñitos, no se han desarrollado. El otro riñón en herradura, probablemente esa sea la anomalía que con más frecuencia podemos verlo, pero que no produce ninguna sintomatología clínica, es la ventaja de eso, nada. El paciente desarrolla su vida normal, no hay necesidad de que se haga nada, etcétera, ¿no? Y por último, las enfermedades poliquísticas. Eso sí son un gran problema, sobre todo si hay un compromiso difuso de ambos riñones, ¿no? Aquí está el ejemplo típico del riñón en herradura. Miren, acá tenemos un riñón. Acá hay un riñón, el otro riñón, el polo superior de ambos, el polo inferior está pegado, ¿no? No hay. Pero aquí está la pelvis y los uréteres de este.
la pelvis y los uréteres de este otro. Es decir, funcionan independientemente. Por eso, esta anomalía, el riñón en herraje o herradura, prácticamente es asintomática. En muchos casos se descubre, bueno, accidentalmente, ¿no? Porque al paciente por algún otro motivo le hicieron, por ejemplo, una ecografía abdominal. El ecografista descubre, no hay un riñón en herradura. No tiene nada. Si no tiene nada, no hay de qué preocuparse. Luego vamos a ver las enfermedades túbulo-intersticiales. Las enfermedades túbulo-intersticiales significan simplemente que vamos a hablar de un compromiso tubular e intersticial. Como ven en esta lista, hay muchas causas que producen compromiso túbulo intersticial. Pueden ser infecciosas, inflamatorias, obstructivas, pueden ser daños por drogas, ¿no? Medicamentos que a veces no se utilizan adecuadamente van a producir nefrotoxicidad, ¿no? Pielonefritis aguda. ¿Qué cosa es pielonefritis aguda? Es una inflamación del parénquima renal, los cálices y la pelvis renal. Esa es la definición de una pielonefritis aguda. ¿Por qué se produce? En gran mayoría de casos, por un problema infeccioso, sobre todo bacteriano, el más común, la Escherichia coli. Por eso que en la mujer, este es el agente etiológico que con más frecuencia puede producir esto. ¿Por qué? Por el aspecto anatómico de la mujer, ¿no? La vecindad entre el extremo distal del tubo digestivo y el extremo distal del aparato urinario. Entonces es más fácil que esos elementos en algún momento se tornan patógenos y ascienden produciendo pielonefritis. Otra causa de pielonefritis es el reflujo urinario. Ejemplo, un paciente ya de mayor edad, un hombre, vamos a poner, con hiperplasia o hipertrofia de la próstata, no va a poder orinar, va a haber un reflujo que va a condicionar a la pielonefritis aguda. Asociado también igual al aumento de la residual postmiccional, ¿no? Que de repente el paciente no elimina la cantidad de orina que está contenida en la vejiga y se va produciendo un elemento residual ahí, ¿no? Y por último, algún problema que se ha originado en otras partes del cuerpo humano, ejemplo, una osteomielitis, por ejemplo, que no es tratada, de repente esos agentes infecciosos entran a la sangre y al final terminan haciendo un problema infeccioso en los riñones. La pielonefritis crónica en relación a la aguda puede ser que de repente es un paso posterior a la forma aguda que no se trató adecuadamente, pero se caracteriza porque aquí en la forma crónica hay cicatrización, hay fibrosis, eso es lo que caracteriza la pielonefritis crónica. Entonces, dentro de ellas tenemos la tuberculosis, las lesiones micóticas, igual casi parecido a lo que hemos estado revisando entonces en la pielonefritis aguda, ¿no? Ejemplo macroscópico de una nefritis intersticial, ¿no? Aquí tienen ustedes el riñón, miren, así debe ser la superficie, lisa, brillante, de un color rojo vinoso, pero acá miren, una zona de retracción, ¿no? Retráctil, deprimida, ¿eh? Muchas zonas. ¿Esto es qué significa? Que acá hay fibrosis, ¿no? Bastante fibrosis intersticial, lo cual nos hace diagnosticar una nefritis intersticial crónica. Desde el punto de vista histológico, ¿qué vamos a ver en una pielonefritis o una nefritis intersticial? Simplemente un infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis. Son las dos cosas que nos va a llamar la atención. Como en este caso, acá tenemos un glomérulo que aparentemente está conservado, pero miren el intersticio, ¿no? Da la impresión de que fuera muy celular, porque hay infiltración, presencia de gran número de células redondas, infiltrado inflamatorio crónico. Yo les decía que cuando hay un compromiso renal no solo es del glomérulo, del tubo, ¿no? Sino usualmente es todo. Miren acá, por ejemplo, acá tenemos estos tubos. Miren este tubo, casi no se ve su epitelio, está aplanado, atrófico, y en el lumen hay una formación medio ovoidea, ¿no? Que se llaman cilindros hialinos, que ya nos está diciendo que esto no está funcionando bien, este epitelio tubular.
Acá hay otros tubos, ¿no? Que también están muy distendidos, el epitelio aplanado, es decir, hay un compromiso, repito, no, también de tipo tubular, ¿no? Los tubos daría la impresión de que no tengan tanta preponderancia en alguna enfermedad renal, no. Los tubos, exclusivamente como tubos, tienen que ver mucho. Puede incluso llegar a una insuficiencia renal aguda, sí. El paciente, como se dice, el término que se utiliza, a veces dices, el paciente se tapó, es decir, ya no elimina nada. Esto nos puede explicar por qué un paciente tiene eso. Miren, un tubo, acá hay otro tubo. En este tubo, por ejemplo, vemos acá está, mire, su núcleo de su célula epitelial más o menos está preservado, pero ya está entrando en cariolisis, igual que este otro. Acá ya no se ve el núcleo. Acá, peor, no hay ni uno, ¿no? Hay una necrosis tubular aguda. Esta necrosis tubular aguda en gran parte de los casos es por nefrotoxicidad, ejemplo, medicamentos, ¿no? Que no se usan adecuadamente pueden producir esto y al final termina en una insuficiencia renal aguda. Las lesiones vasculares, que ustedes ya han estudiado bastante en patología cardiovascular, están vinculadas fundamentalmente a la hipertensión. La hipertensión ya ustedes lo han repasado, lo han estudiado, muchas causas que nos pueden estar asociadas, ¿no? Entre las cuales pueden ser diabetes, problemas infecciosos, problemas metabólicos, es decir, infinidad de enfermedades que producen hipertensión. Desde el punto de vista morfológico, vamos a ver esto. Acá tienen una biopsia renal en la cual el intersticio casi no se ve bien porque hay una gran fibrosis. Pero estos vasos, miren, estas arterias, miren estas paredes, prácticamente casi no se ve el lumen, ¿no? Aquí está otro igualito, una gran hipertrofia de la pared muscular. El lumen, miren, reducido a la mitad. Esto nos indicaría que probablemente este paciente ha tenido o tiene una severa hipertensión, a la que clínicamente le llaman hipertensión maligna, porque acá ya no se va a poder hacer nada, ¿no? Las enfermedades quísticas renales, les decía que estos sí pueden ser problemas, sobre todo si son quistes múltiples. No estos quistes simples, que son los más frecuentes, felizmente. Pueden ser uno, dos, que pueden estar en alguna parte, usualmente en la corteza, pero no tiene significado clínico. Que a veces simplemente es un hallazgo accidental, ¿no? De una ecografía, otro examen que le hacen al paciente, pero no tiene significación clínica. A diferencia de que problemas, sobre todo genéticos, ¿no? Se produce el fenómeno de la poliquistosis, que puede ser en el adulto, puede ser en el niño, ¿no? Con sus diversas características genéticas de cada uno, ¿no? Con los genes en cada uno de los elementos que se han estudiado. Y miren esto, ejemplo típico de una poliquistosis, se llama riñón en esponja, parece una esponja, pues no, acá ¿qué va a filtrar? Pues eso, nada, ¿no? Por último, la litiasis renal, ustedes tienen que los cálculos renales pueden ser de diversa naturaleza, el más frecuente es el de oxalato de calcio. Es de suponer que cuando tenemos un paciente que elimina un cálculo, lo ideal sería pues hacerle el estudio bioquímico de ese cálculo, ¿no? Entonces sabemos qué es lo que le está produciendo, qué es lo que está precipitando en la formación de los cálculos. Los cálculos pueden estar localizados en diversas zonas del aparato urinario, ¿no? Pueden ser unilaterales, bilaterales, y como dice acá, ¿no? Pues desde la pelvis hasta la vejiga, ¿no? En cualquier parte podemos encontrar los cálculos. El problema de eso de que va a ser el daño secundario que va a producir en la función renal. Por ejemplo, miren este riñón, miren la corteza, bien adelgazada, atrófico. Como son los cálices renales, están bien dilatados, la pelvis aquí está bien dilatada y está ocupada por esto de acá son pedazos de un cálculo. Probablemente el cálculo ocupaba todo esto, ¿no? Eso se llaman los cálculos coraliformes. Al final, pues ha terminado produciendo un gran daño de la función renal, ¿no? La obstrucción urinaria también puede tener muchas causas, hasta incluso fisiológicas, ¿no? Los cálculos pueden ser un factor que puede condicionar las obstrucciones urinarias, ¿no? Incluso hasta los coágulos de sangre, ¿no?
Ahí tenemos ahí la amiloidosis, la endometriosis, el embarazo siendo un fenómeno fisiológico, ¿no? Que puede condicionar, que producir obstrucción urinaria. Más abajo, problemas vesicales, ¿no? La vejiga, la próstata, que pueden condicionar entonces a esa obstrucción urinaria. Y por último vamos a revisar los tumores renales. Los vamos a dividir en dos grandes grupos. Tumores renales que afectan a los niños. El más frecuente es este, el tumor de Wilms o nefroblastoma. Y este es el ejemplo. Típico nefroblastoma. Miren cómo el riñón que está acá, ¿eh? Como está pequeñito, nomás queda con un pedacito. Y todo es tumor, ¿no? Tumor maligno. Por ser este un tumor embrionario, lógicamente no vamos a reconocer nada, pues, ¿no? Aquí deberíamos estar viendo, pues, un riñón, ¿no? Los médulos, los tubos, etc. Con un poco de buena voluntad, podríamos decir que acá, por ejemplo, esto podría simular que está formando un glomérulo, ¿no? Pero todo es igual, tejido embrionario, amorfo. Eso es lo que caracteriza al nefroblastoma. En el adulto, el tumor más frecuente es el carcinoma renal, que son los tumores malignos que tienen una característica. La gran mayoría de ellos son asintomáticos. Como dice acá, se origina en el epitelio tubular renal. Y la sintomatología más que hay que tener presente, ya yo les había dicho al comienzo, es la hematuria. Cuando un paciente presenta hematuria, mucho cuidado, hay que descartar, no es el que tenga un carcinoma renal. El típico ejemplo macroscópico, ¿no? Aquí está el riñón, la corteza, médula, la pelvis y está el tumor, miren, ¿ve? El típico tumor es de esta coloración, amarillenta. Miren, aquí está multilobulado, da la impresión que tiene múltiples tabiques fibrosos, ¿no? Hay zonas de aspecto quístico, zonas hemorrágicas, que puede ser normal encontrar, y zonas de necrosis puede encontrarse. Eso nos dice que es un tumor agresivo, maligno. El estudio histológico nos va a mostrar esto, celulitas casi todas igualitas, un núcleo puntiforme, el citoplasma claro. A eso es lo que se llama células claras. Entonces, el tumor renal más frecuente en los adultos es el carcinoma renal a células claras. La vejiga y el sistema excretor también pueden presentar tumores, ¿no? Pueden ser benignos, malignos, los papilomas, ¿no? Hay que recordar que el resto del aparato excretor está tapizado por células transicionales. Por eso que el tumor maligno más frecuente a este nivel, en la pelvis, el uréter, la vejiga, es el carcinoma de células transicionales, que se caracterizan así como el otro, el carcinoma a células claras, que se presenta con hematuria y sin dolor. Muy bien, entonces, si hay alguna pregunta, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Muy bien, espero que hayan entendido y como les decía al comienzo, si se entiende lo normal o recuerdan ustedes y estudian lo normal, fácil es entender lo patológico. Muy bien, chicos, no sé si me han escuchado o no me han escuchado. Al fin, Karen, por lo menos me dice que me han escuchado, ¿no? Porque da la impresión que estoy hablando solo. Muy bien, chicos, nos vemos entonces. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao. Ya, justo.